Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Escantale Rivera, miembro del director académico del capítulo de Investigación, Desarrollo e Innovación y de UPC. Bienvenidos a un capítulo más del programa Dialogando, un enfoque concreto en la ingeniería civil. Con el tema de hoy, ingeniería estructural en el sector energético. El presentador de hoy va a ser Josman Ascoy Vázquez. Adelante, Josman. Adelante, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es, como ya lo mencionó mi compañero, es Josman Vázquez. Soy miembro del directorio del capítulo IPC, que también lleva por título Investigación, Desarrollo e Innovación. En esta tarde, como ya mencionó mi compañero, vamos a tener la ingeniería, vamos a tratar el tema, ¿no?, de ingeniería estructural en el sector energético. Por ello nos acompaña en esta tarde el ingeniero Walter Echave, que tuvo maestría, ¿no?, y estudió en la Escuela Militar de Ingeniería en Antonio José de Sucre, en Bolivia, ¿no? Tiene experiencia en que es jefe de obra, ingeniero de proyectos, en pilotaje y montaje de estructuras metálicas y demás temas, ¿no? Para ello, a ver, no sé si nos puede presentar el ingeniero, cómo se encuentra esta tarde. ¿Cómo están? Buenas tardes. En el sector energético podemos describirlo en una de sus partes con las líneas de alta tensión o las líneas de transmisión eléctrica. La ingeniería civil es una carrera la cual se ramifica bastante y tiene mucho que ver y va a tocar trabajar mucho con ingenieros eléctricos, ingenieros ambientales, incluso abogados. Pero en este caso, en líneas de transmisión, nosotros intervenimos en lo que es las fundaciones, diseño de torres, en el análisis de traza y en el análisis de carga. Si muy bien algunos de los profesionales que había mencionado antes pueden darte alguna característica, nosotros de cierta forma tenemos la última palabra en el matemáticamente, o sea, tenemos que presentar un estudio, un cálculo que muy pronto se los voy a ir diciendo. En fundaciones nosotros hacemos el control de suelos y las cargas actuantes para realizar el diseño de la torre. Y una vez diseñada la torre, nosotros tenemos que disponer dónde va a ir esa torre en el análisis de traza. Y en análisis de traza muchas veces está dirigido a veces por política o por la misma población. Es decir, hay gente, por ejemplo, que no quiere que la línea de transmisión pase por los cultivos. Entonces nosotros tenemos que mover un poco la línea, tenemos que mover las torres para evitar ese problema o ese conflicto con algunas poblaciones. Este es un ejemplo de una línea de transmisión en Bolivia que justamente pasaba por estos cultivos y estas personas hicieron la queja, o nos dijeron, bueno, que las torres no iban a venir, las fundaciones no las íbamos a hacer ahí. Entonces tuvimos que mover, y eso ya nosotros tenemos que hablar con el dirigente, tenemos que hablar con tal vez el abogado de nuestra parte para tratar de entrar en un acuerdo que sirva tanto para nosotros como para ellos. Ahora, en fundaciones lo primero que tenemos que estudiar es la característica del suelo. En la carrera de ingeniería civil van a ver que hay una materia de suelos y es muy importante para el diseño de fundaciones porque te permite saber qué tipo de fundación vas a hacer y cómo lo vas a hacer, metodología. Entonces, para iniciar, se clasifica el tipo de suelo. Aquí nosotros hacemos un ensayo de SPT por martillo. Entonces vamos sacando fragmentos de suelo para determinar si este suelo es plástico, tiene presencia de gravas y clasificarlo. Con esta clasificación nosotros podemos determinar la capacidad portante del suelo y después podemos saber qué tipo de fundación nos va a aminorar costos, nos va a ser viable para este proyecto. En este caso nosotros hemos decidido hacerlo por pilotaje. ¿Por qué? Porque teníamos agua en el sector y podríamos hacer algunos caminos para las máquinas piloteras y realizar el pilotaje ya sea hincado. No nos dejaron hacer hincado porque el suelo realmente no presentaba nada de gravas, era sumamente arcilloso, entonces teníamos que hacerlo por perforación y controlando las paredes. Más rato van a ver algunas fotos sobre eso. Entonces, al momento de observar esto, nosotros tenemos que obtener datos y
y esos datos van a ser resultado de los ensayos. Y aquí nuevamente entra lo que es estructuras. Aquí que podemos observar, estas son las máquinas piloteras y nosotros tenemos un pozo que está controlado por lodo bentonítico. Lo que hace el lodo bentonítico es cargar el agua y disipar o controlar las posibles deformaciones dentro de las paredes del pozo, o mejor dicho, que se caiga el pozo. Y eso se controla a través de la densidad para ver si la arena de la tierra está en el agua del pozo. Todo esto es bentonita con agua. Entonces aquí se lo viene controlando la densidad, el peso, el pH del agua. Y bueno, esa es una forma de hacer una fundación. Y esa forma nosotros la decidimos. No es que el ingeniero eléctrico disponga y diga hagamos un pilotaje. Generalmente es la decisión del ingeniero estructuralista y el ingeniero que está o va a ser el director de obra en este proyecto. E incluso en el anteproyecto se tiene que ver qué metodología se va a tomar para la ejecución del mismo. Aquí vemos otro tipo de fundaciones, que estas son fundaciones vaciadas en situ. Y estos son pilotajes hincados. Entonces, este pilote se ha metido por medio de volcos. Pero verán que el terreno tiene presencia de piedras. Entonces, lo que hace el pilotaje funciona por fricción. Y el hincado funciona un poco mejor cuando hay algún tipo de piedra. O sea, cuando hay piedras en el terreno, puede funcionar bien. Pero cuando el terreno, como este caso, es sumamente arcilloso, arenoso, se tiene que hacer un perforado, controlarlo con lodo bentonítico y vaciarlo en sitio. Ingeniero, una duda. Antes que me acaba de mencionar que esa parte en la foto donde están, ese es pilotaje, ¿verdad? En la parte de en la quinta foto. Y según lo que más o menos estaba buscando, el pilotaje se centra más en llegar hasta una parte donde la tierra sea sumamente sólida, ¿no? Concreta, para que ya no la estructura pueda soportar dicha carga, digamos, en este caso de la torre, como acaba de mencionar, ¿no? En caso, digamos, que hasta que más o menos tiene una tabla, hasta que cierta profundidad puede llegar eso, o normal se puede en puentes, esto puede llegar hasta 50 metros, 30 metros. Es dependiendo hasta dónde te da Es un análisis con un software, pero también se lo podemos hacer de manera sencilla según la carga que va a tener esta pata sobre esta fundación. Supongamos que esta pata deposita 30 toneladas en este cabezal, y este cabezal transmite la fuerza o la tensión, la flexocompresión al pilote. Entonces, según esa fuerza o ese diagrama de fuerzas, nosotros tenemos que hacer el pilote. Por ejemplo, en este caso, estos pilotes son de 9 metros. Están 9 metros de perforación y son de 1,20 de diámetro. O sea que en esa parte de 9 metros ya se encontró la resistencia adecuada para poder poner esa torre. Para soportar, exacto. Para que en 9 metros ya se encontró la resistencia adecuada según normativa. La normativa o el diseño de estos pilotes está generalmente sobredimensionado. Tú puedes incluso restarle 1 metro, pero ya la normativa ya no te defiende en caso de que algo pase. Así que eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es esa normativa que usted se está basando? ¿Se puede mencionar ese nombre? Esa normativa es americana, es la de perforador. No la tengo ahorita en la cabeza, pero es lo que utilizan la normativa americana. Okay. Es la... No recuerdo muy bien, pero es normativa americana. Pero el análisis de estos pilotes, o sea, se los comprueba con la normativa, con esa normativa. Ahora no, pero es una americana. Okay. Continuar. En realidad nosotros, o sea, a nivel Bolivia, no me ha tocado que en un proyecto en el que esté todo realmente normado. Por ejemplo, la normativa americana en la que es de pilotes, te dice que esta máquina tiene que ser especial y que tiene que tener ciertas características, pero esta máquina es una máquina fabricada acá en el medio, en Bolivia. No es una máquina que haya venido de Estados Unidos.
este medidor es chino y esto es de una farmacia. O sea, hay algunas cosas que no se cumplen al pie de la letra, según la normativa, pero se hace lo que se puede, eso como comentario. Y al momento del diseño, esto lo diseñaron hindús de la India, vinieron a diseñar a Bolivia y yo estuve en el momento de la ejecución. Lo que pasó acá fue que ellos nos daban el material. Estas torres es de origen hindú. Y O sea que esos materiales eran prefabricados, o sea, ustedes los traían acá y ustedes no, como si una colocación o algo así. claro, las torres eran de la India, vinieron de la India. Antes lo que hacían, las torres, estas torres de alta tensión, en su mayoría venían de Estados Unidos, de Brasil o incluso de China. Pero bueno, llegaron estas de las hindús, incluso el diseño, el gobierno yo estaba en la parte ejecutora, el gobierno nos da una línea, podemos volver atrás, queremos la construcción de una línea de alta tensión de aquí a acá. Entonces nosotros nos dan la línea y podemos hacer el cálculo de todo. Pero en este caso, ya una empresa hindú había hecho el anteproyecto. O sea, había diseñado ya las torres, las líneas, las fundaciones, y nosotros como la parte ejecutora nos hemos encargado de ejecutar. Entiendo. Ahora, el problema que ha tenido esto, por ejemplo, es que estas patas o estos stubs, que se le denomina stub, a este filamento que va es el principal, que transmite la fuerza al cabezal y al pilote, era muy corto. Entonces hemos tenido que subir el cabezal. Aquí, como ven, los cabezales están como que subidos, ¿no? O sea, están sobre la tierra. Por eso hemos tenido esos pequeños tipos pilotos en el mucho. Exacto, estos ya son como decisiones que tomamos nosotros como empresa, o sea, y el ingeniero. Yo era el ingeniero de logística y estaba el ingeniero director de obra. Y el ingeniero que era director de obra de acá notó eso. Notó que este stub estaba muy corto, o sea, no entraba muy profundo al pilote. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos dado un margen para que el pilote reciba más fuerza. Porque si tú dejas, por ejemplo, un poco de margen sobre un palo pequeño y le das una tensión, esa pequeña punta se va a romper. Claro, por la distancia que no soporta, no puede ser cizallamiento. Claro, entonces hemos tenido que modificar esa cuestión acá en estas torres. Todas estas torres tienen un cabezal que va a 1,60 m. Y hemos tenido que hacer ese cambio porque estos stubs hindús estaban como que diseñados para lugares donde, no sé, o sea, les vendieron de repente mal el producto porque el pilote como tal no adquiría tanto esfuerzo. O sea, esta torre se podría caer si no hubiéramos hecho el cabezal. Incluso lo hemos hundido más al cabezal o a la fundación para que el stub esté bien sujeto, que esté empotrado, por así decirlo, el pilote. Claro, esa fue una decisión ya cuando mediante la obra estaba haciendo el proceso, vieron que hubo ese problema, entonces decidieron hacer los pilotos para que pueda soportar, ¿no? Como se acaba de mencionar. Claro, ahí es mucho la experiencia que tiene el ingeniero director de obra y las acciones que va a tomar para precautelar que esto sea un problema a largo plazo. Porque supongamos que no hayamos hecho el cabezal y al día siguiente este tipo de obras tiene la característica de que si una torre se cae, se van a caer unas 3 o 4 torres más. Un efecto, están conectadas, ¿no? Están conectadas, es un efecto dominó. Y cada torre puede ser $500,000 en daños. Entonces, si son 5, ya son como 2.5 millones. ¿Y eso quién lo va a pagar? O sea, y va a haber un problema. Y entonces, para evitar ese problema, aumentar los cabezales, solicitar a la supervisión que nos permita hacer cabezales y que nos permita hundir más el stub para que esté más agarrado, más sujetado con el piloto. Claro, entiendo.
Es como acá, por ejemplo, acá esto está hundido y está unido al pilote, pero acá solo hay un perfil que llega al pilote y ese perfil llegaba un metro abajo del pilote y el pilote es de 9 metros. Entonces, ¿qué pasa si en ese un metro hay una tensión mucho más fuerte por el viento, en el mismo momento de hacer el tendido del cable? ¿Qué pasa si lo estira? Esta parte se arranca y se cae la tortuga. Claro, todo se viene abajo. Exacto, o sea, y acá esta es la diferencia. Este está bien sujeto, o sea, está empotrado al piloto. Esto se mueve con el pilote. Cuando después del vaciado se mueve. Pero esta parte ya es un poco más frágil, por así decirlo. Todas estas cosas es como que se las observan y a veces ya con cierta experiencia te das cuenta de que eso debería estar más hundido, que esto debería estar un poco más arriba, que esta parte debería estar un poco más abajo. Eso ya viene con la experiencia. Claro, es mediante la ejecución de la obra, pero con la experiencia del ingeniero ya puede ver esos problemas, ¿no? Exacto. Ahora, aquí vemos la línea. Esto también nosotros tenemos que ver, la ingeniería civil o el estructuralista, de qué nos dice esta vista en planta. O sea, nos va mostrando cómo está yendo la línea y qué ángulos tiene. Por ejemplo, acá hay un ángulo un poco más abrupto que acá. En este ángulo, que es un poco menor, va a haber más tensión que en este ángulo que está más recto. Entonces, en esta etapa se le pone una torre más de otro tipo y una fundación de otro tipo que aguante el empuje de este ángulo o de esta tensión ocasionada por el ángulo. Nosotros también tenemos que hacer el diseño de carreteras y al momento tenemos que hablar con algún colega y decirle, aquí pasa una carretera y va a pasar la línea de alta tensión. Entonces nosotros tenemos que ver el cruce de camino o si no, hablar con la administradora de carreteras y decirle, che, por aquí van a construir una ampliación o van a hacer algún tipo de cambio en la carretera y tenemos que tenemos que predecir en parte el futuro también, cómo va a ser este futuro. Entonces aquí nosotros ponemos cruce de camino y la altura a la que va a estar nuestro cable de guarda o nuestra fibra óptica va a ser a 15 metros. Entonces anotamos todo eso y ya queda para que el futuro diseñador o el que haga la carretera esté consciente de que la línea pasa por ahí, que hay una fundación aquí, que bueno, dejar constancia de todo lo que ya habíamos hecho previamente. Claro. O sea, usted nos está mencionando que en este caso, cuando son curvas así un poco más abiertas, ahí se coloca un tipo de torre diferente para que pueda soportar, ¿no? Son torres más grandes. Mira, acá vas a ver, esta torre es una A2A, así se la clasifica más o menos. Hay distintas clasificaciones, pero esta es una torre más liviana. Y acá tengo una torre mucho más pesada. ¿Qué nombre se lo califica eso? Esta es una REP 260 más o menos. Esta es en San Juan, en Argentina, y esta es una tipo Cross Rock. Esta es aguanta más carga, aguanta más tensión. Generalmente esta torre está donde hay cambios abruptos. Donde hay estos cambios, hay una torre un poco más grande. Si lo ven en alguna línea de transmisión, cuando hay un cambio o a un ángulo, la línea presenta un ángulo, esta torre se la conoce como de amarre. Entonces esa torre es un poco más resistente porque al generar el ángulo, cuando hay un ángulo muy pequeño, si nosotros estiramos un cable en puentes, por ejemplo, nosotros estiramos un cable y el ángulo es un poco pequeño, se genera más tensión, se genera más fuerza. Cuando el ángulo es un poco más grande, se genera menos tensión. Y eso también nos sirve para el momento de ejecución. Aquí hay una línea. La línea de transmisión tiene que ser lo más recta posible hoy en día para cuidar la economía. O sea, para que no haya muchas torres grandes, nosotros tratamos de hacer que la línea sea lo más recta posible.
Aquí, como ven, tratamos esa continuidad, esa linealidad. Y aquí tratamos de evitar tocar cultivos. Aquí ya no se podía. Aquí ya teníamos que entrar sí o sí. O sea, no se puede estar bien con todos, y aquí tampoco. Si íbamos a hacerlo del otro lado, teníamos un río. Si lo íbamos a mover un poco para acá, teníamos un lago. Y también había una reserva ecológica. Entonces, tenemos que ver y cuidar muchos aspectos y básicamente son cosas de análisis estructural, y también entra mucho el ingeniero eléctrico, el ingeniero ambiental, y va a tocar hablar casi con todos. Claro, se puede hacer en ese cosa, en topográfica, ¿no? En este caso, ¿no? Con el topógrafo, sí. Aquí, ¿qué observamos? Bien. Nosotros, como ingenieros estructuralistas, porque todos somos ingenieros civiles, pero siempre hemos visto la parte de estabilidad o estructuras, incluso el de resistencia de materiales, hay que darle cierta importancia a eso después en la vida profesional para evitar problemas y para evitar accidentes. Por ejemplo, esta ménsula o esta parte de la torre tiene un cierto peso y eso se lo controla. Nosotros tenemos que controlar el peso con el maquinista para decirle, che, esto pesa 4 toneladas. ¿Cuánto soporta el cable? Y cuidar de que el ángulo no sea tan pequeño. O sea, un ángulo mayor, ¿qué te hace un ángulo? ¿Qué te hace si esto va un poco más estirado? O sea, pues genera, que le gane el peso. Genera un momento más elevado en este punto. Si, claro, esto está vertical, o digo, horizontalmente, o está así recto, por así decirlo, generaría un momento que quisiera que elevara la máquina y pasaría un accidente. Entonces tratamos de que controlar este peso muy bien, tener un hilo de guarda por si se suelta todo eso también te ayuda el ingeniero en seguridad e higiene, y bueno, nosotros también, o sea, depende de nosotros. Por ejemplo, a ti te van a preguntar, ingeniero, ¿podemos levantar esta ménsula con esta máquina? Y tú tienes que tomar una decisión en ese momento. Y antes de que te lo pregunten, tú tienes que medir. Esto es un dinamómetro. Tienes que solicitarlo y decir, bueno, tengo que pesar. Porque si tú haces estas cosas, ¿qué aumentas en la obra? La productividad. Esto lo arman en el suelo y lo levantan y lo ensamblan aquí en el aire. Y eso aumenta la productividad exponencialmente. O sea, en vez de hacer una torre al día, haces 3 o 2, 4. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sí, esa maquinita que dices, ese control que se puede observar en la imagen, ese ya solamente controla ya más o menos el peso, te lo da, ¿no? ¿Es rápido así o se demora, digamos, cuando se lo coloca? ¿Cómo es el procedimiento de colocar esa maquinita? No, este es un dinamómetro. Tú pones acá esta roldana tiene un arnés, por así decirlo. Lo sujetas a esto y vas pesando cuánto pesa la chapa o el material. Primero lo clasificas. A ver, voy a ver si tengo una foto por acá. Me parece que no tengo una foto de eso, me olvidé poner. Esto primero se clasifica. Se clasifica por... cada uno tiene su metodología. Por lo general, esto se clasifica en pata A, pata B, pata C, pata D. Entonces, vas midiendo el peso ya una vez clasificado. Y ya tienes todo jerarquizado. Por ejemplo, esta pata puede pesar 1 tonelada, un poco más. Esto, la grúa, tiene cierto... el maquinista te va a decir, puedo levantar 20 toneladas a este ángulo. ¿Te sirve? ¿Cuánto aguanta esto? Eso también lo tienes que revisar, porque la tensión, he visto algunas veces que esto está tan tensionado que está a punto de estallar. Entonces ahí tú tienes que parar el levantado de eso, porque se puede romper y lo más peligroso, lo que más nos repercute es el cuidado de las vidas humanas y también el cuidado de la estructura como tal. Si tú ves, o sea, el ingeniero civil en esta parte tiene igual la última palabra en tomar esa decisión de levantarlo, no levantarlo, parar el proceso o no pararlo.
pero eso ya es de acuerdo a tu experiencia y a los cálculos que has hecho o a las medidas que hayas tomado. Por ejemplo, otros ingenieros no toman esta decisión porque es un poco peligroso, por así decirlo. Porque tú ves que aquí hay 1, 2, 3, 4, 6 personas aquí arriba. Y el maquinista tiene que ser muy bueno para que a ninguna de estas 6 personas le golpee esto la cabeza. Entonces, aquí también tiene que ver el manejo de personal, la dirección y la experiencia que cada uno de ellos tiene. El uso de la maquinaria también es muy importante. Todo esto engloba otra vez a lo que es ingeniería civil, a lo que representa un ingeniero que tiene noción o sabe que más o menos cómo funciona la física, las tensiones, las deformaciones, la resistencia de materiales, todo entra, incluso mira aquí la logística. Aquí ya hay partes armadas, pero todo este terreno ya estaba trabajado. Tú tienes que visitar el terreno, tienes que hacer una carretera, en muchos casos tienes que hacer un camino, o tienes que hacer unas plataformas para que entre la grúa y pueda trabajar. Porque si no, ¿cómo levantaríamos todo esto? Tiene que estar en un terreno nivelado, ¿no? Claro, porque si no, obviamente podría haber fallas en ahí. Exacto. Y otra cuestión más es preguntarle al de la grúa con qué inclinación puede subir la máquina. ¿Cuánto? Tienes que hablar. Parte de la ingeniería civil, parte de lo que... Siempre la comunicación con los obreros, obviamente, ¿no? Para saber es tener comunicación, exacto. O sea, con el maquinista, decirle, mira, por aquí pasa la máquina, por aquí no pasa, ¿cuánto puedes levantar? Mira, yo tengo lo máximo que tienes que levantar son como 3 toneladas, y él te va a decir, sí, necesito este espacio. Entonces tú le tienes que hacer el espacio, tienes que hacer que donde está esta máquina no se vaya a caer, no vaya a tener un talud peligroso que se vaya a desmoronar. Entonces en algunos casos hay que poner gaviones para que esto pase. Y eso, bueno, se lo va a certificar o se lo tiene que hablar con la supervisión, se le tiene que decir, mira, vamos a poner gaviones porque no hay otra forma. O indícame tú cómo lo voy a hacer porque yo no encuentro otra forma de que podamos entrar a este lugar. O movemos toda la línea. Y eso es un poco más complicado. Entonces, casi siempre se opta por los gaviones y hacer una plataforma resistente, o sea, buena. Estas torres son cross-rock. Estas, más o menos, esta es una línea de 500 kV. Estas torres, como ya les había mencionado, son un poco más, que aguantan mucho más la tensión. Este tipo de torres son más baratas. Como podrán ver, estos son pilotes hincados. La fundación de estas torres son pilotes hincados. Esto va, lo golpea, lo mete y ya queda. Ya está la fundación. Y va encima. Y esas torres, esas tipos de torres cross-rock se ha hecho muy famoso en Brasil y en Argentina. En Bolivia no he visto hasta el momento, creo, una tipo cross-rock, pero entra en todo lo que es línea recta. Y esto te abarata mucho más el costo. Y esto ya también fue parte de lo que es estructuras. Un diseño estructural interesante para que aguante las tensiones. Lo han hecho igual ingenieros civiles. O sea, en el sector energético yo quiero que quede eso de que ingeniería civil está igual presente y mucho, podría decirse mucho. Sí, en todos los proyectos de energía siempre he visto un ingeniero civil. Aquí tenemos lo que es la topografía, el control de las deformaciones de los cables, y aquí tenemos el estirado de cables. Nosotros le damos tensión al cable. Esto es un puller, y el puller tiene ciertas características. Aquí hay un operador del puller que están jalando el cable, y el cable está con roldanas. Tú tienes que estar muy atento y tienes que saber cuánta tensión va a aguantar la ménsula o este metal. Eso es resistencia de materiales. En este caso en particular, no podíamos darle hasta 2000 kilogramos de tensión. La máquina del puller te va advirtiendo, te va diciendo cuánto peso está o cuánta tensión tiene. Y tú tienes que decirle o preguntarle al operario cuánta tensión tiene. Y él te va a decir 700.
Lo llamas al topógrafo y le dices, ya está controlado la catenaria, porque el topógrafo esto lo tiene que dejar nivelado, lo tiene que dejar a una cierta altura. Y el topógrafo te tiene que decir, no, le falta 1 metro más. Entonces tú le dices al del puller, dale más tensión. Y el del puller te va a preguntar, ¿cuánta tensión más le doy? Y tú le dices, bueno, dale 200 kilogramos más. Va a jalar más el cable y él va a volver a controlar. Pero ¿qué pasa si tú te olvidaste del plan de tendido? O sea, viene un plan de tendido y en el plan de tendido tú lo revisas y vas viendo esta torre. En este caso, esta torre era de amarre, era un poco más grande, un poco más fuerte. Y aquí es esta parte en la que está controlando, a veces son 2 topógrafos los que controlan. En esta parte... disculpe, entonces, como mencionabas, ese cooler para que cuando genera tensión les tira a cierta, o sea, ¿tiene que ser exacto o puede haber así un pequeño margen de error por, digamos, de los pesos de los kilogramos que puede resistir, digamos, no sé, ahí por tablas de 1000 y tanto, o tiene que ser exacto, ¿no? Siempre hay esto del error, o sea, siempre va a haber un margen de error, pero por lo general todo el equipo tiene que estar ya, tiene que tener cierta certificación de calibración. O sea, este equipo tiene que estar calibrado, este también. Y nosotros tenemos que hacer la prueba a esto, si te está marcando bien. Hay pruebas antes también. Exacto, con el dinamómetro, incluso pruebas sencillas. Por ejemplo, vas jalando, lo pones el dinamómetro. El que pesa, claro. Y aquí te tienen que marcar 3000, y aquí también te tienen que marcar 3000. Puede haber algún error, pero tú ya sabes más o menos qué error es. O sea, ese control lo tienes que elaborar tú también en obra, o en ese momento lo tienes que solicitar a la empresa en la que tú estás trabajando. Los supervisores también te lo piden. Te piden certificado de calibración de la estación total, certificado de calibración del puller, y esto tiene un equipo de freno también. Este es el equipo de freno. El equipo de freno va al final y el equipo del puller va al inicio. Es mucha coordinación, como ya tú ves, ¿no? Cuando se está, digamos, o sea, si es que logra, si se pasa, ahí tiene el equipo de freno para que lo logre detener, si es que está jalando. Claro, este va soltando. Tú le dices al del freno, ve soltando. Aquí están las bobinas que estamos instalando, y estas bobinas son marca china. Y hemos tenido aquí problemas porque se ha ido rompiendo. Se ha ido quebrando. O sea, supuestamente esto debería aguantar 1500, 2000, hasta 3000 toneladas, o 3000 kilogramos, 3 toneladas, 4 toneladas. Pero ya en 1500 hemos tenido algunos problemas. ¿Y eso qué decisión tomarías tú, digamos, si tienes un material de esas características? Bueno, primeramente se tendría que buscar, ¿no? O sea, si está fallando, obviamente, puede ser peligroso. Mejor buscar otro que tenga una certificación, como usted mencionó, ¿no? Claro, aquí vamos a volver de nuevo acá. Por ejemplo, lo que nosotros hemos decidido es, nuestro plan de tendido con un buen material era hacer 1, 2, 3, hasta acá, digamos. Qué sé yo, 1000 metros, 1 kilómetro de tendido. Pero si no tenemos un material bueno, entonces lo acortamos a la mitad. Y eso hace que el material o la línea no tenga mucha tensión, porque la distancia ya no es mayor. A mayor distancia tienes que meter más tensión para mover el cable, porque el cable tiene cierto peso. No es como el dinamómetro, ¿no? Se le puede calcular. Claro, entonces aquí entramos nuevamente nosotros en el sector energético. Está el ingeniero eléctrico que va a ir y va a poner los conductores, pero nosotros estamos aquí atrás y estamos controlando que la estructura no se vaya a caer, que el cable no se vaya a romper, que el puller no vaya a jalar tanto en esta torre era de amarre. Generalmente nosotros elegimos estas torres para jalar, porque estas torres están como que diseñadas para resistir un poco más. Sería como un tipo de red 260, ¿no? O sea, lo que, como les digo, que de amarre si es que hay una curva muy prolongada. Claro, acá elegimos, esto es como nuestras torres favoritas para hacer el plan de tendido. Por ejemplo, acá tu plan de tendido puede ser acá hasta acá. Y acá no tienes una torre de amarre, entonces tienes que hacerlo un poco más corto.
Y si el material, el hilo, no es tan bueno, no te soporta mucho, tienes que acortar un poco más. O sea, es un problema para los tiempos de la obra, pero bueno, te evitas de otro problema de romper un conductor, de romper una torre, si esta cosa está con tensión, si este cable, el conductor está con tensión, si revienta, va a reventar y va a ser como un latigazo al suelo. Y supongamos que revienta aquí arriba, o sea, lo puede dañar al topógrafo, nos puede dañar a nosotros, o sea, es un cuidado más. La mejor opción, usted como mencionó, sería acortar si es que hay problemas con la cuestión de la distancia, ¿no? Claro, si hay problemas con el material, por ejemplo, este material nos lo dio el gobierno de Bolivia, que bueno, tiene alguna afinidad con los chinos y compraron bastante estas bobinas y nosotros teníamos que utilizarlas sí o sí. Entonces, muchas de estas bobinas se rompen, está bien. Estas bobinas cuando se rompen tienen su arreglo, o sea, no es que quedan ahí, no tengo ahorita esas fotos, pero estas bobinas se pueden arreglar, son empalmes. Se hace un empalme y se arregla, pero no es lo óptimo, pero bueno, es con lo que hay que... Claro, hay que buscar una solución, ¿sí? No desperdiciar ese material. Ahora, ¿dónde más entramos? En lo que es líneas de transmisión, seguimos entrando nosotros al tema de mantenimiento. Estas torres son las antiguas, son torres muy antiguas, entonces aquí está el ingeniero eléctrico y el ingeniero civil igual, como siempre. O sea, el ingeniero eléctrico se preocupa por la parte eléctrica, de que vaya a transmitir bien, de que todo esté bien, de que no haya la energía perdida por acá. Y el ingeniero civil está pendiente de que la torre que haya nosotros en diseño en la malla de lo que es ingeniería civil, llevamos lo que es resistencia de materiales. Este material, por ejemplo, acá está como que doblado y tenemos que cambiarlo. Y al cambiar este material, tenemos que cambiar la tipología de la torre. Tenemos que darle otra naturaleza, por así decirlo, para que soporte. Acá lo que se hizo fue aumentar rienda y sujetar la torre. No se ve muy bien, pero hay un anclaje por acá y que está sujetando la torre de que se vuelva a doblar de nuevo. Hay algo sosteniéndola para que no se pase por los vientos. Exacto. Y me olvidé mencionar que estas riendas, acá en las tipo cross rock, también son puestas. ¿No se nota? Aquí un poco, mira. Acá hay una rienda que va a un anclaje. Claro, sí, hay como una línea de tensión. Y estas riendas se quedan ahí. Y eso nosotros también tenemos que controlar. Estas riendas tienen igual ciertas tensiones que nosotros vamos controlando con el dinamómetro y con otro equipo, se me olvidó el nombre, pero igual. Esto es el mantenimiento, el recambio de algunas torres con otros materiales. Estas chapas las podemos prefabricar o las podemos mandar a pedido, generalmente de torres americanas o de alguna empresa que se dedique a esto. En Bolivia, por ejemplo, estas nos las pedimos de Brasil. Brasil tiene una subsidiaria de torres americanas y le mandamos los planos. Esto lo dibujamos y les pedimos un perfil un poco más grueso, a veces les pedimos un perfil un poco más esbelto, con otro material un poco más resistente. Este material no es el galvanizado, entonces, porque es antiguo esta línea. Entonces, torres americanas nos dicen, bueno, en un mes, 2 semanas, y hacemos el recambio. A veces tenemos que cambiar toda la torre, entonces se procede a hacer eso. Y aquí nuevamente nosotros entramos en control por el tema de los pesos, por el tema de que si se va a poder sacar esta torre, de que si la línea va a aguantar, de que si tenemos que poner algún tipo de poste o cosas por el estilo. Aquí tenemos, digamos, diseños que también, por ejemplo, aquí hay una línea de alta tensión en Brasil. Esto no lo fui a visitar ni estuve, pero me pareció interesante porque la altura de la torre es casi 300 metros, o sea, es 253 metros. Esto habría que pensarlo como una torre Eiffel.
como la que está en París, es más o menos ese tamaño. Oh, Y son 150 toneladas de peso. ¿Y esto por qué se lo hizo? Para rescatar todo lo que es el tema ambiental, todo el tema de lo que son los árboles de acá. Estos árboles tienen como 80, 100 años y bueno, es una reserva ecológica y sí o sí tenía que pasar la línea. ¿Y qué hicieron? Bueno, hicieron estas torres monstruosas para salvar eso. o sea, al hacer esas torres más o menos grandes, como lo menciona, ¿en qué más o menos se lo beneficia a los árboles? Me imagino que eso. Nosotros, mira, me olvidé también decirles que nosotros tenemos que destruir todo lo que está aquí en esta línea. Tenemos que abrir 20 metros para la izquierda y 20 metros para la derecha. O sea que si hay árboles o un poquito cosas. Se van los árboles, se van los cultivos, 20 metros a la izquierda, 20 metros a la derecha. Eso es por norma, ese 20 metros. Es por norma, el mínimo es 20 y lo que nosotros le dejamos es 25. Por eso es que mencionó que a veces cuando pasan por esa línea de cultivos, así, no quieren. No quieren, y se tiene que conversar un diálogo para que puedan permitir. Exacto. A veces el gobierno les da un dinero o les da otros terrenos que los agranda acá, digamos. Claro, para que pueda recompensar ese terreno. Para recompensar esto. Claro. Pero eso ya hay que hablarlo con la supervisión, o la parte de lo que es el gobierno y decir cómo vamos a quedar. O sea, como empresas ejecutoras, nosotros tenemos que hacer que el proyecto sea viable, sea económico y que se haga en tiempo y forma. Pero esas cuestiones ya escapan. Muchas veces, en otros casos, algunos colegas les hicieron un bloqueo las personas de acá. Les hicieron un bloqueo o les cerraron el obrador o lo que vendría a ser el almacén para que no trabajáramos. ¿Por qué? Porque no habían quedado en nada. Y los caminos que ellos tienen, que estas personas tienen, ellas mismas las hacen. O sea, ellos mismos se encargan del mantenimiento. Y a nosotros nos decían, y ustedes no pagan nada y usan nuestros caminos. Y en estos casos hemos tenido que pagarles para usar el camino. Bueno, incluso los hemos arreglado nosotros sus caminos y hemos hecho más caminos para entrar a las torres. Claro, habría que, para poder colocar, me imagino que algunos terrenos habrían sido un poco dificultosos. Vamos en torres en telecomunicación, que también es muy parecido a las líneas de transmisión. Ingresamos casi lo mismo en fundaciones, en el diseño de la torre, y aquí hay una diferencia. O sea, nosotros estamos un poco más en el análisis de conexión. Esto es el estudio de interconexión del espacio, o sea, también con topografía. Ahora, más adelante van a ver algunas fotos, y el análisis de carga y resistencia. Estas torres tienen que ser diseñadas para resistir rayos, porque las torres de telecomunicación suelen atraer mucho la electricidad o la electricidad de los rayos. Casi siempre le cae un rayo. Y las torres de telecomunicación tienen la particularidad de que se hacen en lugares inhóspitos. Eso me pasó en la parte de la Amazonía de Bolivia, donde se la puso casi en el medio de lo que es este río. Esta es la entrada. Entonces tú como ingeniero civil, como aquí otra vez ingresamos nosotros, tenemos que hacer posible que se construya. O sea, no tienes que como que pensarla, tienes que hacer caminos con madera, tienes que tal vez puentes. Esto ya está un poco mal. En este momento esto ha sido para salvar el momento, para que el agua llegara a obra y para poder hacer el vaciado. Esta agua tú la tienes que controlar igual, no es que la estés sacando del río, le tienes que controlar el pH, y alguna vez me ha tocado de estas aguas controlar de que no entren peces, porque al momento después de estar haciendo la mezcla o algo, te encuentras con un pez, 2 peces, 3, 4 peces. O sea, también me imagino ver el pH, como mencionó, lo que no tenga así arriba de 7. Claro, contaminantes en estos ríos. Pero ahí entramos igual, en lo que es ingeniería civil entramos, en este tema de los que son de telecomunicaciones, que creo que ahora es una carrera nueva igual nos piden hacer las fundaciones, revisar los caminos, tal vez revisar la logística, estamos presentes.
Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer en este tema de las comunicaciones? Hacemos el plan. El ingeniero en telecomunicaciones o el ingeniero eléctrico nos da un espacio y nos dice, esta es mi red o mi malla, mi aterramiento. Esta es mi malla de aterramiento. Esta malla es de cobre. Y esta malla de cobre es la que va a proteger a la torre, al equipo de la torre, de un rayo. Esta es la resistividad eléctrica que tiene el suelo. Esta se la mide igual con un equipo, con el Megger. ¿Por qué es importante la resistividad eléctrica o por qué es importante controlar esto en estas torres? Porque, como ya lo había dicho, casi siempre atraen a un rayo. Este es el control de las balizas, de las luces. Y este control es muy importante en este tipo de construcciones porque tiene que dar menor a 5. No puede ser mayor a 5 la conductividad eléctrica. Porque si no puede, como mencionó, puede traer eso, o sea, atrae rayos esas torres. Si es que es más mayor a 5. Aquí estamos controlando que la malla que haya diseñado el ingeniero en telecomunicaciones esté bien, porque también tiene que ver esto mucho con el espacio. ¿Qué ha pasado acá? A nosotros nos entregan un plan. Mira, quiero que me hagas esto. Quiero que hagas la fundación de esta forma y quiero que este cable de cobre esté de esta forma. Muy bien. Al momento de hacerlo así, resulta que nuestro dato era 6. Entonces no cumplía. En muchos casos hemos tenido que agrandar esta malla y hemos tenido que ponerla afuera, una jabalina más o otra jabalina más. Estas jabalinas van a ser lugares donde se va a descargar la electricidad por el rayo. Y esta punta tiene que ser especial, una de aluminio o una de cobre, y hay un pararrayos o una línea, que esta línea es de aluminio de alta conductividad mezclado con cobre, que va a parar a esta malla de protección. Este equipo, el equipo que está acá, aún no está instalado el otro equipo, puede valer hasta $500,000 o hasta $300,000 por lo más bajo. Entonces, ¿qué pasa si esto no está bien? O sea, todo esto se quema. Si cae un rayo, y es lo habitual, que caiga un rayo, 2 rayos, caen y te queman el equipo. Perdiste $500,000, digamos. Entonces, ¿a quién lo van a culpar? Al que ha construido la malla, o al que ha protegido, al que ha certificado todo esto. Y generalmente es un ingeniero civil y un ingeniero eléctrico o uno en telecomunicaciones. O sea, a los dos nos van a hacer pagar el equipo o vamos a tener cierta responsabilidad, digamos. O sea, entonces sí o sí tiene que ser menor a 5 o igual 5 es el máximo, ¿no? Sí o sí menor a 5 para cuidarte, porque a esto le ponemos torgel. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la resistencia eléctrica que tiene el suelo es la capacidad de resistencia que tiene el suelo de disipar la energía. Eso es lo que mide esto. Cuando es mayor a 5, nos está diciendo que el suelo no va a mitigar la energía, sino que la va a hacer rebotar, y al hacer ese rebote va a quemar nuestro equipo. Entonces nosotros, para que el suelo aumente su resistencia energética o su resistencia a la capacidad energética, le ponemos más jabalinas. Estas jabalinas van a descargar al suelo y el suelo, bueno, va a disipar esa energía. Esta es un porcentaje de la disipación que tiene el suelo. Cuando es menor a 5 es que la disipa muy bien y no va a haber problema. En este caso tiene que ser menor a 5. Y en el caso de las torres de alta tensión, tiene que ser menor a 20. Pero 20 siempre da. O sea, no hay problema mucho con las torres, porque las torres de alta tensión, ¿qué particularidad tienen? Es que están conectadas. Entonces, si cae un rayo, el rayo va a distribuir la energía a la torre de al lado y a la torre de al lado. O sea, va a tener un mejor control de la energía eléctrica que vaya a recibir. Mientras que la torre de comunicación, de telecomunicación, va a recibir ella sola la energía. Entonces, tiene que lidiar muy bien con eso. Aquí nuevamente entramos con el control.
con el equipo previamente, muchas veces te va a tocar hacer el control de la resistividad eléctrica y tú ves y te manda, qué sé yo, había un caso en el que el terreno era como que 300, tenía 300. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer cambio de terreno, porque ese terreno, construir sobre ese terreno, no te va a servir mucho porque ¿cómo vas a llegar de 300 a 4 o a 3 o a 1.57? No, es muy difícil, te vas a romper la cabeza. Entonces, tú primero le tienes que decir, mira, jefe, el terreno es muy, o sea, es muy, no resiste la electricidad, es como una almohada. Los terrenos para que resistan tienen que tener más grava o sea, ser arenosos. ¿Cómo? Los terrenos que resisten mayormente para que puedan conducir esa conductividad eléctrica. Generalmente son los que tienen material orgánico, los que resisten un poco más, donde había tal vez algún tipo de material orgánico, tal vez algunos minerales como el hierro, unos terrenos rojos podría ser, que sí. Los terrenos que no resisten serían los granitos o los que tienen como un aislante eléctrico, por así decirlo. Hay el granito azul, en ese caso estaban construyendo sobre un terreno así y tuvieron que desmontar bastante terreno para poder construir la torre ahí, la torre de movilizar todo eso, porque ahí no había mucho como... Claro, en este caso no había necesidad de hacer ese cambio. El terreno ya presentaba como 50 de resistividad. Entonces tú con la malla puedes bajar de 50 hasta 4, hasta 3 sin problemas. Pero ya ir arriba de 100 es un terreno como que complicado. Ahí tú tienes que pensar muy bien si tienes que hacer un cambio de terreno. Tienes que hablar también con el ingeniero eléctrico, con el ingeniero de telecomunicaciones, porque él hace este diseño de las jabalinas, de la malla. Y le tienes que decir, bueno, ¿y cuánto vamos a bajar con tu diseño? O sea, ¿cuánto más vamos a bajar? Y él te va a decir, vamos a bajar 40 o 50 o 60. Entonces tú dices, bueno, nos sirve el terreno, podemos hacer ahí las fundaciones, podemos construir todo con tranquilidad. Claro. Aquí igual hay que elegir, estas cosas igual se las hace con montajes, con grúa y con personal calificado. Hay que hacer el uso de la maquinaria, qué maquinaria vamos a usar, cuánta es la capacidad de la maquinaria y el control con el equipo. Bueno, ahora en el sector, lo que se está viendo más que todo aquí, yo empecé en TDA era logística industrial, por ejemplo, y después se transformó a construcciones y se llevó a EMIAS. De EMIAS me fui a Cartalone, que es en Argentina, y en Introlec, también en Chile, en la frontera con Ingelec, creo que es una empresa chilena que se encarga de muchos proyectos mineros, y justo estuve en un proyecto veladero y fue interesante, pero ¿qué rescato de aquí en el sector energético? Esta es la empresa Techin, podría ser como la guía de estas otras empresas en las que he estado. No he estado en Techin, pero es como que una de las empresas más grandes de construcción e ingeniería a nivel Latinoamérica y a nivel global. Pero todas las empresas ahora están apuntando a las energías renovables. Todas. O sea, va a ser el siguiente sector, el sector energético va a tener la construcción de presas, la construcción de parques solares, y va a haber mucho, o sea, la población como tal está fomentando el uso de la energía eléctrica. Cada vez necesitamos más energía eléctrica. Y están centrados en la que es renovable, que se pueda así absorber por sí mismo. Exacto, o sea, cada vez hay más normas que te cuidan el tema sustentable, o sea, que la construcción sea sustentable, que utilices material de desechos, que utilices menos hormigón, que tus columnas sean un poco más resistentes, cosas así, o sea, todos apuntan a eso. Estas empresas, esta no se dedicaba a construcción de líneas, esta José Cartelone tampoco, no tenía cabida en construcción de energía, pero se fueron metiendo. Ingelec, que era una empresa minera,
se hizo su subempresa, Improlec, que hace ya tendidos eléctricos, construcción de líneas, y es así como va creciendo el mercado, digamos. Y aquí hay algunas tablas que nos muestran o que nos tratan de reflejar eso. Cada vez se utiliza menos petróleo, se utiliza más energía y la energía está cambiando. Cada vez se quiere utilizar un poco más de las renovables, la energía renovable y la hidroeléctrica. O sea, va a haber mucho más proyectos para que, bueno, para seguir teniendo más energía. Ahora aquí vemos también otras investigaciones que tal vez vayan a futuro igualmente, que son la transmisión de energía eléctrica sin necesidad de cables, que se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda. Aquí vemos que ya han probado, esto va desde la bobina Tesla. No sé si alguna vez vieron una bobina Tesla, como... De Nikola Tesla. Sí. Él fue un gran invento que si lo hubiera logrado, creo que ya solamente alzando un foco iba a prenderse literalmente, ¿no? Ya no necesitaríamos de conectar. Exacto. Y ya si es que esto se formaliza, si es que esto ya está sólido, ya no van a necesitar hacer el tendido de cables, directamente de solo las torres. Y las torres van a transmitir la energía sin necesidad de los cables. Ya no ves esas conexiones de cables como si solamente así no vaya. Exacto. ¿Qué más están haciendo en un futuro? La nueva arquitectura de las torres. Esto ha ido cambiando con el tiempo. O sea, las torres eran más monolíticas y más uniformes. No había una caracterización, no había una jerarquización, no había mucho estudio en las torres de alta tensión. Poco a poco han ido innovando y poco a poco ahora hay ya más cabida en ese aspecto. Y yo creo que a futuro va a haber mucho más, qué sé yo, tal vez le aumenten acá una línea y le pongan paneles solares, o ahora estas torres, le ponen un hilo más para la internet, fibra óptica. Claro. Le ponen un hilo más para la fibra óptica, le ponen un hilo más para el cable de guarda, de comunicación, y después las líneas de transmisión eléctrica. Ya trabaja 3 servicios en una línea. Es más adelante el futuro que no queremos que se logre, obviamente, ¿no? Sería algo maravilloso. Ahora, el sector energético, también hay otros que no hemos tocado, que son el sector de las presas. Nosotros tenemos que hacer una presa en donde haya el recurso agua. Esta es una imagen curiosa, me parece que es en La Paz o algo así, en Bolivia, donde muchos de nosotros sabemos el tema del cambio climático, pero no lo tenemos tan presente o no lo tenemos tan en cuenta. O sea, sabemos que hay un cambio climático, pero aquí hay una forma de verlo. Por ejemplo, en este lugar, ¿cómo funciona la energía la hidroeléctrica con agua? ¿Qué pasa si no hay agua? ¿Quién ha construido esta presa, en primer lugar? Un ingeniero civil. Él dijo, con un estudio de ambientales, de topógrafos, geólogos, aquí es el lugar idóneo para construir una presa. Pero este anteproyecto pasaron 5 años y esos 5 años pasaron y ya no hay agua. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a usar esta presa si no hay agua? Ya no sé. Ese es un problema y eso hay que también tenerlo en cuenta en el sector, que hay que saber que en el futuro van a haber cambios y que tenemos que aprender a diseñar las cosas con un poco más de resistencia o con un poco más de... Tiempo de vida, claro, se le conoce más. Tiempo de vida de las líneas es de 50 años, pero cada 35 años tiene un mantenimiento general. Claro, todo obra siempre así, construcción, ahí siempre debe haber su mantenimiento en este caso, para ver cómo está funcionando. Cada 35 años, o sea, estas líneas, este tendido eléctrico, está en constante monitoreo por la subestación. En la subestación ya hay controladores o medidores de energía, incluso técnicos, que van a la torre y verifican qué cantidad de energía está transmitiendo este tramo. Entonces, cuando ven un problema o una pérdida de energía, ellos ya consideran cambiar el cable, porque este cable se gasta, no es que sea eterno. Se va gastando con el tiempo y va transportando o va teniendo más pérdida. Justamente eso es lo que no quería tanto Tesla. O sea, Tesla, al diseñar todo este tema de la energía eléctrica, le dolía mucho la cabeza porque se pierde energía al momento de la transmisión.
Sí, Edison hizo una genialidad igual, haciendo su distribución energética, pero perdía mucho más energía que la de Tesla. Tesla igual, o sea, es todo lo que es ahora la energía eléctrica, la transformación, la distribución, es gracias a Tesla. O sea, gracias a Nicolás Tesla tenemos energía eléctrica y no perdemos mucho en la distribución y en la transmisión. Porque si hubiéramos seguido con la línea eléctrica que proponía Edison, tendríamos que, tendríamos que tener generadores mucho más grandes, Más potentes para que más puedan. potentes, para, para solventar las pérdidas que tenía su diseño. Y entonces después de esto Tesla estaba diseñando el tema de transmitir la energía eléctrica por el aire. Pero bueno, ya no pudo y no le dio y quedó ahí. Y actualmente, según sus estudios, según esa visión que tenía, aún se sigue investigando cómo podemos transmitir la energía eléctrica por el aire. Y en realidad, cómo tener energía eléctrica sin pérdidas. Porque esta transmisión sí tiene pérdidas y se desgasta el cable. Pero es lo que tenemos, o sea, por el momento. Y aquí tenemos que en el sector energético tenemos que ver el tema del clima, y ahí entramos otra vez ingeniería civil. Tenemos que estar seguros dónde vamos a emplazar nuestra presa, que esa presa sea funcional, porque esta es una inversión de, qué sé yo, 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, que realmente no está trabajando a lo que debería trabajar. Y también nos toca ver eso, o sea, nos toca, porque esto igual lo vio un ambiental, pero a veces el ambiental, todos se pueden equivocar, qué sé yo, pero bueno. O sea, una pregunta, o sea que cuando estamos haciendo esos los mini generadores, donde van a estar los generadores, siempre es necesario hacer una represa al costado, así, donde pueda mantener una taguía o un desvío de río. Ah, ok. O sea, eso es como ¿es una sugerencia o sí también se tiene que ser por norma o una ley? Es la normativa americana, la US Marine, que está ahí el diseño de presas. O sea, igual es americana la normativa de la US Army para este tipo de presas. Claro, entiendo. Ajá. Y lo que tú me decías de desviar el río, esta es ya una presa construida y en trabajo. Pero el tema de acá es que a la presa no llega mucha agua. No llega el agua. Antes esta presa recibía agua de deshielo, pero el deshielo ha dejado de aparecer en ese lugar, no ha llegado, o sea, no aparece ya. Esta presa no es que tenga 1 año, 2 años, tiene ya 15 años, pero una presa tiene que ser para 80 años, incluso hasta 100 años tiene que tener la duración o la vida útil. Y bueno, porque generalmente para la construcción de una presa se gastan muchos recursos en tiempo y monetario, porque esta presa va a necesitar un generador, va a necesitar una subestación y va a necesitar una línea de transmisión. Y esta presa, ya que no puede generar tanta energía, ya es como que va quedando obsoleto o ya sin servicio por el tema ambiental. Bueno, eso creo que sería todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos en un día más en este capítulo, ¿no? Un conversatorio más de llevar por título interrogante, ¿no? Solo quería para agradecernos por acompañarnos, por darse su tiempo, ¿no? Compartirnos su experiencia, en este caso en el sector de la energía, ¿no? No sé si mi compañero sí está para finalizar. Muchísimas gracias, ingeniero, igualmente, como menciona el compañero. Muy interesante ya lo que es prácticamente como una mezcla, ¿no? Es ingeniería civil con el tema de los recursos eléctricos. El sector energético. El manejo, el diseño. Y bueno, como último, pedirle, ¿no? ¿Qué le recomendaría a los más jóvenes que están cursando esta carrera, ¿no?
que se sientan dichosos, o sea, que se sientan conformes, porque la carrera de ingeniería civil tiene muchas ramas. Estamos en todos lados, o sea, estamos en proyectos petroleros. Yo actualmente estoy en un proyecto de agua, en telecomunicaciones, en energía, en carreteras, en puentes, en edificios. Entonces estamos muy a la mano de lo que es el desarrollo humano. O sea, han tomado esta carrera y piensen de que muchas veces no nos gusta una materia, pero al momento de nosotros salir de la universidad vamos a especializarnos. Entonces, hay mucho por qué especializarse: administración de proyectos, logística, energía, e incluso energía nuclear. Todo eso lo tenemos que construir nosotros, o sea, con ayuda de muchas personas, pero generalmente la última firma, el último ok, lo damos nosotros. O sea, que eso no se va a caer, eso va a durar 20 años, 30 años, va a funcionar. Firmamos y tenemos esa responsabilidad, que se sientan bien, porque ingeniería civil es mucho que abarcar para una persona. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos tener en otra oportunidad un conversatorio o tal vez una conferencia. Le voy a avisar, ingeniero, si es que hay otro conversatorio, para si nos puede acompañar. Bueno. Muchas gracias. No, cualquier cosa me dice. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar en este programa. Que les hayamos gustado. No, gracias. Hasta luego.